En el mundo náhuatl, la magia no era un espectáculo, era cuestión de vida o muerte. Había hombres capaces de transformarse en animales, médicos que devolvían el alma perdida a un niño moribundo y especialistas que podían ahuyentar tormentas con conjuros y serpientes vivas. El destino se leía en granos de maíz, las enfermedades se extraían con la boca y el aliento humano podía sanar o destruir. Hoy nos adentraremos en ese universo donde lo invisible gobernaba lo visible y donde cada palabra ritual tenía el poder de cambiar la realidad. Pero no lo haremos solos, ya que como vamos a hablar de brujos en México, me pareció pertinente traer una bruja de México. Hello, mis brujis, yo soy Helen Mendoza, su brujita de confianza, y pues también quiero saludar a toda esa gente excepcional que nos acompaña el día de hoy en este capítulo maravilloso. Ahora sí, comenzamos con el primer grupo. Los Tlatlacatecolo representan el primer gran grupo dentro de los 40 tipos de magos del mundo náhuatl. Su nombre puede traducirse como hombres búho, y no es casual. El búho estaba asociado con la noche, la muerte y los presagios funestos. Además, la raíz coloa implica dañar o torcer, lo que deja clara su naturaleza. Son magos que utilizan el poder sobrenatural con fines antisociales. A diferencia de otros grandes grupos como los curanderos o los dominadores del clima, ellos no buscan equilibrio ni bienestar colectivo. Su magia rompe el orden social. Muchos nacían bajo signos considerados peligrosos, otros aprendían en pueblos de brujos y algunos manifestaban poderes incluso antes de nacer. Se creía que su fuerza residía en el tonali, energía alojada en la coronilla. Si se les cortaba el cabello en esa zona, perdían su poder y morían poco después. El primero de estos 40 tipos de brujos es Tepan Misani, el que sangra sobre la gente. Su arma es su propia sangre. Cuando deseaba la muerte de alguien, dejaba caer su sangre sobre la víctima o sobre sus pertenencias. En la cosmovisión náhuatl, la sangre era portadora de fuerza vital. Aquí se convierte en vehículo de corrupción y destrucción. Su poder no solo afectaba a personas, también objetos, animales, cosas o terrenos. Todo aquello que entraba en contacto con esta sustancia se deterioraba. El segundo es el mago que destruye con la mirada fija. No necesita tocar ni herir, su poder reside en observar intensamente aquello que quiere arruinar. Es una figura que recuerda el mal de ojo, la mirada como instrumento de daño energético, la intención concentrada actúa como maleficio directo. Luego tenemos a el que mata con el tacto. Basta que coloque su mano sobre aquello que le molesta, para que el objeto o la propiedad comiencen a perderse. Aquí el contacto físico funciona como transmisión del infortunio, representa el miedo a la contaminación invisible. El cuarto es el que pinta las paredes de las casas. Sus marcas, posiblemente hechas con sangre, eran sentencia de muerte. No atacaba directamente a la persona, sino su hogar, centro simbólico de identidad y linaje. La casa marcada quedaba condenada y su dueño moría poco después. Es una magia territorial. Después está el Tetlepanquetzki, el que prepara el fuego para la gente. Realiza rituales funerarios anticipados, puede quemar cabellos de sus víctimas o preparar una efigie mortuoria a la que ofrece alimentos durante varios días antes de incinerarla. Es magia simpática pura. Lo que ocurre al símbolo ocurre al cuerpo real. El fuego anticipa la cremación futura. El sexto es el Teyolocuani o Tecotzcuani, que significa el que come el corazón o el que come las pantorrillas. No se trata necesariamente de antropomorfia literal, sino de enfermedad. El corazón simboliza la mente y la voluntad, las piernas la movilidad. Este mago provoca locura, debilidad o padecimientos musculares. En algunos casos actuaba como extorsionador y enfermaba y luego cobraba por curar. El séptimo es Momelskopinki. Es una figura más enigmática. Su nombre sugiere desarticulación o alteración de las piernas y en ciertos textos aparece asociado a mujeres. Puede representar brujas capaces de afectar el cuerpo desde dentro, descomponiendo articulaciones o provocando deformidades corporales.
El Tlahuipuctli es el octavo en esta lista, el sahumador luminoso. Se decía que escupía fuego por la boca durante la noche para espantar a sus enemigos, quienes podían enloquecer o morir del susto. Algunos lo consideraban nahual capaz de transformarse en fuego. Otros creían que era una explicación mítica de fenómenos como luciérnagas o luces nocturnas. Aquí, el terror psicológico es el arma principal. Después está el Nonotzale. Aparece como asesino ritual ataviado con piel de ocelote. Porta conjuros y objetos simbólicos para adquirir valentía y sembrar miedo. No solo daña mágicamente, también intimida físicamente. La piel del felino simboliza fuerza y ferocidad. Es el brujo que combina magia y violencia directa. Básicamente sería como un asesino mágico. El 10º, Temakpalitoti, es el que hace danzar en la palma de la mano, realiza actos más complejos, fabrica imágenes rituales, usa restos humanos y duerme mágicamente a sus víctimas. Mientras duermen, roba, viola y actúa con total impunidad. Representa la invasión del espacio íntimo y la vulnerabilidad nocturna. Mayowalituani está allí toda la noche y el deseo. Su acción es sexual y agresiva. Puede atacar tanto hombres como mujeres. Su figura conecta la magia con la transgresión erótica y la pérdida de control durante el sueño. Después tenemos a Sihuanotski o Xochihua. Es el hechicero del amor y del odio. Prepara bebidas y conjuros capaces de alterar los sentimientos, transformar amor en desprecio o resentimiento en pasión. Aquí la magia actúa sobre el corazón emocional, manipulando vínculos y afectos. El 13º y último en esta lista es el que trueca sentimientos. Este mago no conserva un nombre específico en náhuatl, pero su poder es claro. Modifica la voluntad y las emociones de las personas, aunque un poco distinto del anterior. Para realizar su hechizo utilizaba ciertos granos de maíz anómalos, aquellos que nacen en la base de la mazorca y presentan puntillas contrarias al nacimiento, considerados portadores de una fuerza especial por su carácter irregular. Con estos granos preparaba una bebida que, acompañada de conjuros, producía un cambio radical en los afectos, transformaba el odio en amor y el amor en odio. El grupo de los Tlatlacatecolo representa la magia usada con intención antisocial. Dentro del mundo náhuatl no son solo brujos malos, sino la expresión del poder sagrado corrompido. Sus acciones abarcan todas las formas de daños, enfermedades, muerte, destrucción de bienes, invasión nocturna, manipulación mental y alteración de sentimientos, encarnando así los miedos sociales al mal invisible y a la ruptura del equilibrio comunitario. Y aunque muchos estaban predestinados por signos o fuerzas prenatales, la comunidad podía castigarlos y neutralizar su poder. En conjunto, muestran que la magia náhuatl no era fantasía, sino una fuerza real capaz de proteger o destruir. Ahora tenemos a los hombres con personalidad sobrenatural. Este segundo grupo es mucho más reducido. Solo incluye 2 tipos de magos, pero ambos ocupan un lugar central en la cosmovisión náhuatl. A diferencia de los Tlatlacatecolo, aquí el poder no está definido por su intención destructiva, sino por la naturaleza extraordinaria del individuo. Son hombres que cruzan la frontera entre lo humano y lo divino. El primero es el Nahuali, probablemente la figura mágica más emblemática del mundo mesoamericano. Se trata de un individuo con la facultad de transformarse en otro ser. Puede convertirse en jaguar, perro, serpiente, ave nocturna, fuego o incluso desaparecer. No está limitado a una sola forma. Un mismo nahuali puede adoptar diversas apariencias según la circunstancia. La etimología del término ha sido ampliamente discutida. Una interpretación sugiere que proviene de una raíz vinculada con vestidura o piel, lo que implicaría que el nahuali no solo se convierte en otro ser,
sino que se reviste de otra identidad, como si se pusiera un ropaje distinto. La transformación sería entonces un cambio de envoltura más que una alteración esencial. Los textos indígenas distinguen entre el buen y el mal nahuali. El primero es sabio, protector y consejero, actúa en beneficio de la comunidad, y el segundo utiliza su poder para engañar, embrujar o causar daño. La diferencia no radica en la capacidad de metamorfosis, sino en la intención con que se emplea. Es importante diferenciar el nahualismo del tonalismo. El tonalismo implica un vínculo fijo entre una persona y un animal ligado a su destino. El nahualismo, en cambio, es una facultad excepcional de transformación que solo poseen algunos individuos. En esencia, el nahuali encarna la posibilidad humana de trascender los límites de forma visible. El segundo personaje es el Teutlipan Moquetzari, cuyo nombre significa el que se coloca en lugar del dios o el que representa a un dios. No se trata de un transformista en el sentido animal, sino de alguien que adquiere poder divino al asumir la identidad ritual de una deidad. Este hombre vestía los atavios sagrados del dios que representaba y vivía como su encarnación. Era respetado y querido por la comunidad a cambio de ofrendas como comida o ropa. Otorgaba salud, protección y confianza a sus seguidores. Su poder parece estar vinculado tanto a la fuerza simbólica del atuendo divino como a un carisma personal intenso. Podría entenderse como una figura a medio camino entre sacerdote, iluminado y encarnación viviente del dios. Su función recuerda a los jóvenes que representaban a ciertas deidades durante fiestas rituales, pero en este caso no es un cautivo temporal, sino un individuo cuya vida entera está dedicada a esa representación. Mientras el nahuali transforma su cuerpo, el Teutlipan Moquetzani transforma su identidad. Uno cruza la frontera hacia lo animal o lo elemental, el otro se eleva hacia lo divino. Si los Tlatlacolo representaban la corrupción del poder mágico, los hombres con personalidad sobrenatural representan su dimensión ambigua y liminal. No son necesariamente buenos ni malos, son individuos que trascienden la condición humana ordinaria. Encarnan la idea de que el ser humano puede portar otras formas. Animal, fuego o Dios son figuras de frontera, donde el humano se vuelve algo más. Los dominadores de los meteoros surgen en una sociedad profundamente agrícola, donde el granizo, los vientos y las tormentas podían destruir en minutos el trabajo de todo un año. Aunque los campesinos practicaban defensas mágicas básicas, como colocar objetos de madera en los campos, arrojar ceniza o hacer sonar instrumentos metálicos para ahuyentar las nubes, en situaciones graves era necesario recurrir a especialistas. Estos magos trabajaban incluso en grupos de hasta 10 integrantes, y tras la conquista, llegaron a organizarse formalmente para recibir pagos por sus servicios. Sí, así como lo escuchan, magos en el siglo XVI tenían muchas mejores prestaciones laborales que varias personas en la actualidad. El primer tipo es el Tecihuatlasqui, el que arroja o vence al granizo. Su labor consistía en enfrentar directamente las nubes peligrosas mediante conjuros, súplicas y gestos rituales intensos, como sacudir violentamente la cabeza y soplar hacia el cielo para dispersarlas. También podían amenazar las nubes con un palo que llevaba una serpiente enroscada, símbolo de poder atmosférico. Después de la conquista, incorporaron invocaciones a la Virgen y a los santos, o sea que podemos hablar de una sincretización religiosa. Algunos textos sugieren que estos magos tenían como nahual a la lluvia o al ocelote, reforzando su vínculo con las fuerzas naturales. El segundo tipo es el mago que arroja vientos y nubes. A diferencia del anterior, su función no era proteger las cosechas, sino la salud infantil, ya que ciertas enfermedades se atribuían a influencias atmosféricas. Sus métodos eran similares: soplos, amenazas rituales y conjuros para dispersar las fuerzas dañinas. El cuarto grupo son los Tlaciuque.
eran los grandes especialistas en descifrar lo invisible. Aunque Molina los tradujo como astrólogos, el término náhuatl no remite originalmente a las estrellas, sino al verbo sihuia, buscar, indagar, perseguir, así que podríamos traducirlo más como adivinadores. El tlaciuque es literalmente el que busca las cosas, el que intenta apresurar el conocimiento del destino antes de que se manifieste. Eran personajes respetados, frecuentemente vinculados al sacerdocio. Algunos vivían en retiro, ayuno y disciplina ritual. Los gobernantes acudían a ellos para tomar decisiones políticas, militares o religiosas. Su autoridad provenía de su capacidad para conocer lo distante, lo oculto y lo que está por venir. El primero es el que descubre fuerzas contrarias. Identificado como Tlaxchikili o Tlacuhuaqui, su función era prever calamidades, granizos, sequías, hambres o epidemias. Advertía a la comunidad para almacenar víveres o realizar rituales propiciatorios. También determinaba qué divinidad estaba descontenta y debía ser apaciguada. No solo interpreta señales, protegía a la sociedad anticipando el desastre. Luego está el Pai, el mensajero. Era el viajero espiritual por excelencia. Mediante el uso ritual del peyote, el oyunqui o el tabaco, o a través de intensas penitencias, entraba en éxtasis y viajaba a regiones sobrenaturales como la Casa de la Luz. Allí recibía revelaciones sobre enfermedades, objetos robados o personas desaparecidas. Su conocimiento provenía de un contacto directo con lo divino. Los matlapouki adivinaban mediante conteo y manipulación simbólica, a veces usando el propio cuerpo del paciente como eje ritual. Su práctica sugiere autogestión y trance controlado. Representa una forma más interiorizada de búsqueda del misterio. Después está el Tlaoltziniani, el que esparce granos de maíz. Arrojaba granos al suelo o sobre un lienzo que simbolizaba el universo. La posición, agrupación o dispersión de los granos indicaba vida, muerte o fortuna. El maíz, símbolo de la vida humana, actuaba como representación del destino del consultante. Luego están los Atlantlachitski. De estos hay dos tipos, los que usaban maíz y los que no. Los que usaban maíz leían el destino observando granos arrojados dentro de un recipiente con agua. Según si flotaban o se hundían, el enfermo sanaría o moriría. También servía para localizar animales u objetos perdidos. Los que no usaban maíz observaban directamente el agua. El reflejo luminoso u oscuro del rostro indicaba si el niño había perdido su tonali, el movimiento o el color del agua revelaban hechizos o enfermedades naturales. El Mecatlapohuki es el que cuenta los cordeles. Ataba y desataba cuerdas frente al enfermo. Si los nudos se soltaban, habría curación. Si se tensaban o anudaban más, la muerte estaba próxima. El cordel simbolizaba la continuidad o ruptura de la vida. Después está el que mide con pajas. Medía el cuerpo del enfermo con una paja ritual. Cambios en la medida indicaban alteración del equilibrio vital. Es una forma simbólica de evaluar la integridad del cuerpo y de su energía. Los Coatl Quillolitiani, el que hace vivir a la serpiente, utilizaba una serpiente para descubrir ladrones, reunía a los sospechosos y liberaba el reptil. Si rodeaba a alguien, ese era el culpable. Más allá de lo literal, el poder residía en el miedo y en la presión ritual colectiva. Después está el Tlapohuki. Es el más importante de todos. Sacerdote lector de Tonalamatl, el libro del destino. Interpretaba fechas de nacimiento, matrimonios, guerras y viajes. Era sabio guardián de la memoria y del orden cósmico. Pero también podía existir el falso adivino, que engañaba y manipulaba. Y por último están los Temikishimati, los intérpretes del sueño. Descifraban visiones nocturnas con la ayuda del Temikatamal, libros especializados. Los sueños eran mensajes reales del ámbito sobrenatural y su correcta interpretación podía cambiar decisiones políticas o personales.
Los Tlacahuanque representaban la dimensión intelectual y ritual de la magia. No transforman su cuerpo ni invocan daño directo. Interpretan, descifran y median entre el mundo visible y lo invisible. Son guardianes del conocimiento simbólico que sostiene el orden social. Si los Tlahtecolo encarnan el peligro y los Nahuali la metamorfosis, los Tlaciunque representan la comprensión del destino. El quinto grupo son los Titisi. Estos no eran simples hechiceros, como afirmaron injustamente algunos cronistas del siglo XVII. El Tlacitl era, ante todo, médico. Su campo abarcaba desde remedios empíricos hasta intervenciones mágicas. Para el pensamiento nahua no existía una separación tajante entre medicina y religión. La enfermedad podía tener origen físico, pero también sobrenatural. Dentro de este grupo nos interesan aquellos que empleaban procedimientos mágicos, ya fuera para recuperar fuerzas anímicas, expulsar hechizos o manipular energías invisibles. En ellos se percibe claramente la concepción nahua del cuerpo como espacio donde circulan fuerzas sutiles. Primero tenemos a los Tetonal Macami, que significa el que da o asienta el tonali. Su función era devolver el tonali, esa fuerza anímica ligada al día del nacimiento y alojada principalmente en la cabeza. Si el tonali escapaba, por susto, enfermedad o descuido, el niño podía enfermar gravemente. El curandero levantaba los cabellos de la mollera, invocaba al sol y recogía simbólicamente el tonali en el agua. Luego, lo aspiraba y lo soplaba nuevamente sobre la cabeza y la espalda del pequeño. El ritual cerraba la puerta por donde había escapado el aliento vital. En este caso, la curación es reintegración del alma corporal. Luego están los Teapatiani, figura compleja cuyo nombre puede interpretarse como el que contrarresta el mal. Sus métodos eran drásticos. Colgaban al niño boca abajo, lo sacudía, presionaba su paladar, aspiraba su aliento, lo sobaba con sal o tomate e incluso lo punzaba. La lógica es clara: forzar la salida del tonali nocivo o del hechizo inducido en el cuerpo. Para los nahuas, el mal tenía locación física. El tepeteni actuaba como un extractor de sustancias invisibles mediante presión, gravedad y succión. Después está el que cura con sangrías y tatuajes rituales. Este Ticitl combinaba técnica médica y simbolismo mágico. Antes de practicar una sangría, dibujaba signos en el brazo del paciente. En otros casos, tatuaba serpientes en la cabeza para curar disentería. La sangre era vía de expulsión del mal. El dibujo ritual canalizaba la fuerza curativa. Aquí, el cuerpo se convierte en superficie sagrada donde se inscribe el conjuro. Los Tetlacuicuiliqui, el que saca algo de la gente, masticaba estafiate y lo escupía sobre el enfermo. Luego palpaba la zona dolorida y fingía extraer papel, piedras, pedernal o astillas. La enfermedad materializada. Este acto teatral tenía gran poder psicológico y ritual. El mal invisible se volvía objeto visible, lo que confirmaba su expulsión. El Techichinami, el que chupa a la gente, muy similar al anterior pero enfatizaba la succión directa. Chupaba la zona afectada y extraía sangre, pus o pequeños objetos simbólicos. La succión representaba absorber la corrupción interna. Es una técnica extendida en múltiples culturas chamánicas. También está el que reduce fracturas. Ejemplo claro de medicina mixta, entablillaba correctamente el hueso, pero acompañaba el acto con conjuros que aludían al mito de Quetzalcóatl y los huesos rotos de la humanidad. El mito explicaba por qué los huesos se quiebran. Sanar era restaurar el orden primordial. Luego viene el que cura piquetes de alacrán. Aplicaba medidas médicas, ligaduras y tabaco, junto con representación ritual del mito de Chapán y Xochiquetzal. El curandero dramatizaba el episodio para apaciguar el veneno. La palabra ritual no solo invocaba, recreaba el mito para neutralizar la agresión.
Ahora tenemos a los que usaban métodos más físicos, el que cura por Teixalistli, el que pisa. Con los pies calentados sobre piedras al fuego, pisaba la espalda del paciente mientras recitaba fórmulas mágicas. La presión y el calor aliviaban dolores musculares. El cuerpo del médico se convertía en instrumento terapéutico. El que cura por Pacholistli, el que presiona, apretaba el pecho del niño enfermo, probablemente buscaba liberar obstrucciones internas, físicas o anímicas. Es una forma más directa y menos ritualizada de manipulación corporal. Y por último, el que cura con su aliento. Creían que el aliento transmitía fuerza vital. El curandero soplaba sobre heridas o cabezas doloridas, invocando a Ejecatl, señor del viento. Si el aliento maligno enfermaba, el aliento benéfico restauraba. También tenemos a los Tepillaliliki y Tetlaxililiki. Uno favorecía la concepción, el otro provocaba abortos. Aunque ambos empleaban hierbas, su relación con la vida y la muerte los situaba en el ámbito de lo sagrado. Pero el segundo era severamente castigado por la ley. Pero no tenemos tanta información de esto, así que no los colocamos oficialmente en el listado. Los Titisi muestran una visión profundamente integrada del cuerpo. Para los nahuas, la enfermedad no era solo biológica, implicaba equilibrios anímicos, fuerzas cósmicas y voluntades divinas. El médico mago no se limita a recetar, extrae, reintegra, sopla, pisa, inscribe, dramatiza mitos. Su saber combina experiencia empírica con simbolismo poderoso. Si los grupos anteriores dominaban metamorfosis o destino, los Titisi dominan el territorio intermedio entre vida y muerte, el cuerpo humano como campo de batalla invisible. Por último, tenemos a los magos no profesionales, la magia como saber cotidiano. No toda práctica mágica en el mundo náhuatl pertenecía a especialistas. Existían personas que no eran magos de oficio, pero que conocían fórmulas, invocaciones y pequeños rituales que aplicaban en momentos específicos de su vida. La magia en estos casos no era profesión, era herramienta. Estos individuos no vivían de la hechicería ni se organizaban como los grupos anteriores. Sin embargo, compartían una misma visión del mundo. La realidad estaba atravesada por fuerzas invisibles que pueden influirse mediante la palabra, gesto o sustancia ritual. Y aquí entra el que usa ocasionalmente la magia. Se trata del individuo común, que recurre al conocimiento mágico cuando la circunstancia lo exige. Antes de iniciar un viaje, los caminantes invocaban fuerzas protectoras y pedían que los peligros del camino no los alcanzaran. Los cazadores pronunciaban fórmulas para atraer a la presa. Los recolectores de miel pedían permiso a las abejas y a sus dueños sobrenaturales. Los leñadores y pescadores hacían lo propio para asegurar el éxito de su trabajo. Aquí, la magia funciona como mediación respetuosa con el entorno. No se impone a la naturaleza, dialoga con ella. Pero el caso más significativo es el del enfermo desahuciado. Cuando el médico declaraba que ya no había remedio, el paciente podía recurrir a la planta llamada Quaxoxowuki. Preparaba una infusión con sus semillas y la bebía con la esperanza de recibir revelación sobre la causa y su remedio de su mal. El canto citado en las fuentes indica que, al ingerirla, el enfermo entraba en un estado alterado, se mareaba, se inclinaba, quizá experimentaba visiones. La planta no solo era medicina, era medio de conocimiento. En ausencia de Ticitl, el enfermo intentaba convertirse en su propio intérprete del destino. También están los pseudomagos. En esta categoría no encontramos verdaderos especialistas en magia, sino personajes confundidos con magos o asociados a lo sobrenatural sin practicar propiamente hechicería. La razón de esta confusión fue doble. Por un lado, la persistencia clandestina de la antigua religión tras la conquista. Por otro, la tendencia popular a atribuir poderes mágicos a cualquier acto sorprendente o incomprensible. Aquí aparecen dos figuras distintas, el sacerdote perseguido y el ilusionista.
El sacerdote, tras la conquista, el antiguo sacerdote náhuatl quedó en una posición trágica. Su religión fue prohibida, sus templos destruidos y su apoyo político desapareció. El culto público se volvió clandestino, reducido a ceremonias privadas, ofrendas agrícolas, rituales domésticos, preparación de hornos o educación religiosa discreta. Fue perdiendo prestigio. Con el tiempo, la sociedad colonial lo confundió con un brujo o agitador. No era mago en sentido estricto, sino representante de una cosmovisión derrotada. Su persecución contribuyó a que lo sagrado indígena fuera degradado a superstición. Ahora tenemos a los ilusionistas y entretenedores. A diferencia del sacerdote, estos personajes no pretendían influir en fuerzas invisibles. Su ámbito era el espectáculo, principalmente ante la nobleza. Estaba el que quema las casas. Hacía creer al público que una casa ardía. No se conocen sus métodos, pero probablemente dominaba técnicas de sugestión o efectos visuales. Recibía pago en maíz por su función. También está el moteteki, el que se destroza. Simulaba cortarse partes del cuerpo, cubría los restos con un manto rojo y luego reaparecía íntegro. Era un maestro de la ilusión corporal. Otro bastante curioso era el que tuesta el maíz en su manto. Colocaba granos de maíz sobre su tela y, sin fuego visible, los hacía reventar como palomitas. Su acto combinaba sorpresa y destreza técnica. El que transforma las cosas era un prestidigitador que hacía que un palo pareciera serpiente o una piedra un alacrán. Jugaba con la percepción del público. Luego, el que da vueltas al agua, llenaba una cazuela con agua hasta el borde y la hacía girar violentamente sin derramarla. Aquí, la admiración provenía del dominio físico y la fuerza centrífuga. Y por último, el que hace saltar a los dioses. Era el titiritero. Sus muñecos representaban originalmente pequeñas deidades, diosesitos, aunque tras la conquista el espectáculo se volvió profano y, según algunas fuentes, algo indecoroso. La magia náhuatl no fue simple superstición, ni un conjunto de creencias aisladas. Fue una forma completa de entender el mundo, una red invisible que unía el cuerpo con el cosmos, al hombre con los dioses, a la palabra con la realidad. Con la conquista, muchos de estos saberes fueron perseguidos, transformados o relegados al silencio, pero no desaparecieron. Sobrevivieron en rituales domésticos, en curación tradicional, en la memoria colectiva. Comprender a estos magos no es mirar un pasado exótico, es reconocer que hubo, y aún hay, otras maneras de explicar el misterio de la vida, la enfermedad y el destino. Porque mientras exista incertidumbre, siempre existirá la necesidad de lo sagrado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. O sea, sabes que esto fue más largo de lo acordado, ¿verdad? No me pagas lo suficiente para esto. Ey, espera, ¿a ti te pagan? Esto ya es el colmo. Ya saben que si quieren ver más, únanse a nuestra comunidad en Discord y WhatsApp para que formen parte de la nación surgente de Grimland, donde todos son bienvenidos. También, si quieren leer el texto completo sobre los 40 magos de donde sacamos toda la información, lo dejaré en mi Patreon completamente gratis. Link en el comentario fijado. Sígueme en Instagram para más contenido e infografías. Y dejo las redes sociales de nuestra invitada especial en la descripción de este video. Ahora vamos con los dibujos enviados por los suscriptores. Si quieres ver mi video analizando criaturas que causan parálisis de sueño o hablando sobre 50 criaturas mitológicas que no conocías, hagan clic aquí. Yo he sido Grim. Yo he sido Helen. Y yo he sido Humpty. Los queremos, familia. Y nos vemos en el siguiente video.